Bien, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, vamos a iniciar con el resumen teórico correspondiente a nuestra semana número 9. El tema que nos toca trabajar el día de hoy, esta breve exposición, es identidades de reducción al primer cuadrante. Comencemos. Como introducción podríamos citar, por ejemplo, un brazo robótico en el cual podemos nosotros asociar algunos ángulos que pueden participar en una reducción al primer cuadrante. Como dice el comentario, en realidad, un proceso constante, ¿no?, en el uso de los brazos robóticos. Por ejemplo, en la figura 1, para agilizar muchos procesos productivos es necesario el uso de estos autómatas, programados para girar determinados ángulos. El estudio del movimiento de los brazos robóticos es sin duda en base a expresiones algebraicas. No solamente en 2 dimensiones, también en 3 dimensiones para que el brazo pueda moverse de modo aleatorio. Muchas veces en estos estudios se utilizan pues relaciones trigonométricas como el seno y el coseno. Bien, estos ángulos generados por el movimiento de las articulaciones cambian de manera constante de sentido y de valor. Continuemos. Bien. El tema de reducción al primer cuadrante va a tratar el día de hoy para ángulos positivos menores de una vuelta y para ángulos mayores de una vuelta y también para ángulos de la forma menos 3. Por ejemplo, de la figura muestra el brazo robótico Nibio One, del cual se pide calcular la expresión A, que es igual a seno de alfa menos coseno de t. Interesante el gráfico, en el cual podríamos asociar, por ejemplo, la medida de ciertos ángulos, ¿bien?, para que se pueda notar mejor. ¿Bien? Por acá nos dicen que se forma el ángulo de 90. ¿Ah? Entonces, podríamos rápidamente decir que el ángulo θ es igual, muy bien, a paralelas, y acá es 60, acá también debe ser 60. θ sería igual a, aquí tenemos un 90 grados de grandazo, 90 más 60 sería 150. θ sería la resta de 360 menos 150. Y eso nos daría 160 menos 150, nos daría 210 grados. Rápidamente. ¿Bien? 210 grados. En el caso de alfa, también se puede calcular, ya que todo es 180, alfa sería 120 grados. Entonces, tanto 210 grados como 120 grados son ángulos que ya por supuesto no son agudos, pero se pueden calcular sus razones trigonométricas. Así es. Yo quisiera saber cuánto es el seno de 210 o cuánto es el coseno de 120 grados. Para ello, lo que haremos el día de hoy es ya no utilizar ángulos dobles, ni tampoco de frente ángulos compuestos, sino utilizaremos ángulos cuadrantales para poder encontrar la razón trigonométrica seno de 210. Por ejemplo, podría decir yo que 210 es la suma de 180 grados más 30 grados. Aunque 120 es igual a 180 menos 60. Cuando los ángulos ahora tengan esta forma relacionada con cuadrantales, que son el 180, puede ser el 90 o 70, podremos reducir estos de forma práctica, como veremos a continuación. El primer caso es para ángulos positivos menores que 1 vuelta. Considerando a θ como el valor de un ángulo agudo, tenemos 90 menos θ, que pertenece al cuadrante. Aquí estaría el ángulo agudo. O también lo podría dibujar aquí arriba.
el mismo ángulo agudo θ. Por lo tanto, ¿está? Este sería 90 menos θ. Bien, ese ángulo entonces, como dice acá, pertenece al primer cuadro. Siguiente, 90 más θ y 180 menos θ. Ambos ángulos pertenecen al segundo cuadrante. ¿Por qué? Si dibujamos nosotros por acá un ángulo agudo, es este ángulo el que es igual a 180 grados menos θ. Correcto. Sigamos. 180 más θ pertenece al tercer cuadrante, por supuesto. Lo podemos demostrar en este gráfico considerando a θ agudo. Entonces todo esto es 180 grados. 180 grados más θ. Efectivamente pertenece al tercer cuadrante, así como 270 más θ. Igual en el cuarto cuadrante, 360 grados menos θ y 270 más θ pertenecen al cuarto cuadrante. Lo cual se podría demostrar fácilmente si ponemos por aquí un ángulo θ y llamamos a todo esto pues el ángulo que casi es una vuelta, es 360 grados, pero restándole el ángulo θ. Muy bien, sigamos. Hay que recordar entonces la llamada regla de los signos. Para las razones trigonométricas, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solamente son positivas el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante son positivas solamente la tangente y la cotangente. A ver, veamos. Ahí está. Y en el cuarto cuadrante solamente son positivas el coseno y la secante. Coseno y la secante. Así es. Bien, entonces se define la siguiente regla práctica. Cuando tú tengas una RT, ¿qué es una RT? Una razón trigonométrica de un ángulo de la forma 180 grados más menos θ. El resultado será un positivo o un negativo, pero luego se repetirá la razón trigonométrica. Bien, por aquí. Ya. La razón trigonométrica del ángulo θ. ¿Correcto? Igual pasará si el ángulo tiene la forma de 360 grados menos θ, sería igual a más menos, o sea, es posible que salga positivo o negativo, pero luego se repite la razón trigonométrica. Veamos un ejemplo para corroborar esto aquí. Por ejemplo, quisiera saber cómo se puede reducir esta expresión. Seno de 180 grados más θ. RT es el seno, es la razón trigonométrica. Muy bien, lo que primero haremos es averiguar esto. Para ello digo, 180 más θ, ya hemos visto en un gráfico que pertenece al tercer cuadrante. Digo, el seno en el tercer cuadrante, ¿cómo es? ¿Cómo es el seno del tercer cuadrante, jóvenes? En el tercer cuadrante solamente es positiva la tangente y la cotangente. Por lo tanto, el seno es negativo. Quiere decir que ahora debo repetir la razón trigonométrica. Seno de la mitad. Nada más. Ahora hagamos un ejemplo con el otro caso. Tuviese coseno de 360 grados, ya no menos θ, sino menos alfa en general. Entonces, primero sacamos el signo. Recordando que 360 menos alfa es casi una vuelta, ¿no? Consideremos al ángulo alfa agudo. Esto pertenece al cuarto cuadrante. El coseno en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? Positivo. La razón trigonométrica se repite. Saldrá coseno de alfa. Es lo que dice acá. La razón trigonométrica debe repetirse. Y este signo, más o menos, depende del cuadrante al ángulo, perdón, depende del cuadrante que pertenece el ángulo arriba. Bien, como pueden ver abajo, también tenemos un segundo caso. Un segundo caso. Es en el cual aparece 90 grados y 270. A ver, ¿cómo se emplearía en ellos? Veamos. Tenemos, por ejemplo, seno, tenemos que calcular seno de 90 grados más θ. Entonces decimos nosotros, 90 más θ pertenece al segundo cuadrante. El seno en el segundo
cuadrante, como es el seno del segundo cuadrante, ahí vemos que es positivo. La razón trigonométrica cambia. Bien, si ya es seno, se cambiará a coseno. Coseno. ¿Quién lo dice? La regla práctica de RT a la corrazón trigonométrica. O sea, si era seno, a coseno. Si era tangente, a cotangente. Allá, si es seno, a coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de B. Ya, siguiente. Otro ejemplito. ¿Qué tal si tenemos que calcular la tangente de 270 grados más un alto? Veamos, utilizando entonces esto de aquí, la razón trigonométrica es tangente. ¿Pero qué dice la regla? Si tienes una razón trigonométrica, la cambias a la corrazón trigonométrica. De tangente sería cotangente. Y pones el ángulo, ¿cierto? Pero antes, casi lo olvido, el signo es muy importante. 270 grados más alta, ¿a qué cuadrante pertenece? Eso pertenece al cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante es. La tangente en el cuarto cuadrante es, como es en el cuarto cuadrante, la tangente negativa. Solo coseno y secante son positivos. Les pones el número. Luego, por la práctica de tangente, cambiamos a la cotangente. Cotangente de A. Muy bien, pues ya repasamos la primera parte. De todas maneras, veremos algunos ejemplos a continuación. Seno de 210. Aquí no veo teta, pero podría generarlo y le doy la forma. 180 grados más teta. ¿Pero cuál teta? Ahí dice 30. Exacto. En los anteriores ejemplos eran de manera general. En este caso el teta sería 30 grados. Pero igual, sería como 180 más teta. Eso pertenece al tercer cuadrante. El seno en el tercer cuadrante es negativo. Recuerda que en este caso, cuando usamos 180, la razón trigonométrica no cambia. Solo cambia de un 90 o 270. En el caso de 360 menos 0, esto pertenece al cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. La razón trigonométrica se mantiene, dado que estoy usando a 360. Repito, solo cambia si ves 90 o 270. Bien, tenemos ahora con radianes. Secante de 5 pi séptimos. 5 pi séptimos puede adoptar la forma de pi menos 2 pi séptimos. Entonces, para usted, esto sería el t. 180 menos teta. Por lo tanto, sería secante a el signo. Esto pertenece al segundo cuadrante. Recuerda, 180 menos teta. La secante en el segundo cuadrante es negativa. La razón trigonométrica no cambia cuando utilizo a pi, que es lo mismo de 180, lo mismo es equivalente. Por lo tanto, quedaría menos secante de 2 pi séptimos. Seguimos. ¿A qué cuadrante pertenece teta menos 180? Es la pregunta. Bien. Bueno, si no sabemos nada de teta, no podríamos decir a qué cuadrante pertenece. Porque teta de repente podría ser el mismo 180. Y 180 menos 180 sería igual a 0. Entonces, para saber a qué cuadrante pertenece, necesito información sobre el ángulo teta. Así de frente no lo podría hacer. Aplicación. Dice así. A partir del gráfico, calcule tangente de teta más cotangente de teta. Muy bien. Entonces, hacemos un alto en este video, se le pone pausa y enter. Bueno, luego de hacerle pausa al video, ahora vamos a la solución. Decimos, a partir del gráfico, calcule tangente de teta más cotangente de teta. Bueno, entonces lo que nos conviene aquí es completar el ángulo, bien, así es, en sentido antihorario. Ven por aquí, todo este ángulo sería 90 grados. Pero tenemos ahí 90 grados. Por lo tanto, ya tengo un ángulo en posición normal. Fíjate, todo esto se llama ángulo en posición normal. Digamos que es un alfa. Está en posición normal. ¿Cómo se calcula la razón trigonométrica para un ángulo que está en posición normal? Fácil, divides la ordenada entre la abscisa. En este caso, el ángulo en posición normal no es alfa, sino la suma de 90 grados más alfa. Allá, entonces sería así.
Si quiero calcular la cotangente, bueno, hemos comentado con la tangente, pero también se puede aplicar la cotangente. Si calculamos la cotangente, 90 grados más θ pertenece al segundo cuadrante. La cotangente en el segundo cuadrante es negativa. La razón trigonométrica cambia. De tangente a de cotangente a tangente. La cotangente, recuerden que es la división de la abscisa entre la ordenada, o sea, sería menos 3 entre menos 1. Menos entre menos da más y quedaría 3. Ahora, este signo menos pasa al otro miembro. Sería que la tangente de θ es igual a menos 3. Si la tangente es conocida, la cotangente es el inverso. También es conocido. Sería la suma de menos 3 sumado a 1 entre menos 3. Y eso sale menos 10 tercios. Digamos. Por aquí. Tangente menos 3 sumado a cotangente, que sería 1 entre menos 3. Eso sale menos 10 tercios. Operamos. Para ángulos positivos mayores una vuelta. Así es, los ángulos pueden ser, por ejemplo, 5 grados, 1024 grados, 3000 grados, 5000 grados, 10000 grados, etc. Cuando los ángulos son muy grandes, lo que hacemos es expresar a estos como la suma de un ángulo más una cantidad de vueltas. A ver, ¿me explico? Este ángulo, que sea 1000 grados o 2000, un ángulo bastante grande, debe tener esta forma. 360 grados por G, más algo que le sobre, que sería un ángulo. 360 grados por un n significa una cantidad de vueltas. Recuerda que una vuelta es 360. 2 sería 720. O sea, 2 por 360. 3 por 4, por 5, por 6. Quiere decir que la letra n representa la cantidad de vueltas. Vemos ahí que según la regla práctica, todo esto, que es 360 grados por n, se cancela y me queda solamente la razón trigonométrica del ángulo. También se puede trabajar en radianes. Recuerden que su equivalente a 360 grados es la multiplicación del 2 por 5. Y n sigue siendo la misma n que ves. Pero también todo eso se cancela y se queda el θ nada más. A ver, veamos. Seno de 750 grados sería igual a seno de 360 grados por 2, que es 720, más 30 grados. Como pueden notar, todo esto se cancela. 2 vueltas que se van. Nada. Bien. Llegando a seno de 30. Quiero calcular el coseno de 15 pi medios. Entonces, 15 pi medios es 6 pi más 3 medios. Claro, más x, ¿no? Entonces, ahí veo que 6 pi se puede cancelar. ¿Por qué? Porque 6 pi es lo mismo que 2 pi multiplicado por 3. Eso es 6 pi. Entonces se va y queda solamente seno de x. Bien, claro, coseno de 3 pi medios más x. Recuerda que con 3 pi medios, o sea, 270, la razón cambia. De coseno a seno. Aplicación. Bien. Me piden calcular. Se define f mediante la relación f de x igual a tangente de x más tangente de 2x. Halle el valor de f en pi tercios más f en 4 pi tercios. Para ello planteamos lo siguiente. Primero, una pausa para que lo puedas intentar. Ya, continuamos. Me piden calcular el valor de f en pi tercios más f en 4 pi tercios. Comenzamos con f en pi tercios. Lo que se está haciendo es reemplazar f pi tercios como si fuese el x. F en x, tangente de x, tangente de 2 por x. Sí. Muy bien, entonces, manos a la obra. Tangente de pi tercios es raíz cuadrada de 3. Tangente de 120 grados. Tangente de 120 es menos raíz cuadrada. Ahí, lo tenemos aquí. Ahí, lo demostramos. Tangente en el segundo cuadrante. Tangente en el segundo cuadrante es negativa, sale menos. Tangente de pi tercios, ¿está? Se cancelan y como te había anticipado, sale 0.
Vamos a otro caso. Ya hemos hecho el primero, f en pi tercios. Falta f en 4 pi tercios. F en 4 pi tercios. Es decir, que ahora x es 4 pi tercios. Tangente de 4 pi tercios más tangente de 8 pi tercios. Ya, entonces sería así. 4 pi tercios es pi más pi tercios. La tangente de 8 pi tercios es 2 pi más 2 pi tercios. Aquí rápidamente cancelas el 2 pi, porque queda tangente de 2 pi tercios. Lo cual ya sabías anteriormente que es igual a menos tangente de pi tercios. Ahora aquí, operamos. 180 más θ, así es, y es 180 pi tercios es 10. Eso pertenece al tercer cuadrante. La tangente en el tercer cuadrante es positiva. La razón no cambia porque estás usando 180, que es lo mismo que pi. ¿Qué haría tangente de pi tercios? Más. Acá, al cancelarse el 2 pi, queda tangente de 2 pi tercios, lo cual es menos tangente de pi tercios. Oye, mira, otra vez se cancela. Entonces quedaría así. ¿Cierto? Mira, de nuevo sale 0. Por lo tanto, bien, la suma sería 0. Tanto para f en pi tercios como f en 4 pi tercios, todo sale 0. 0 más 0, 0. Ok, vamos a seguir. Para ángulos negativos o de la forma menos x. Bueno, en general son de la forma menos x. No necesariamente menos x va a ser negativo. Entonces, lo que se aplica aquí es lo siguiente. Miren, vamos a demostrar un caso. Si tengo el ángulo en posición normal t y en sentido horario menos t, tengo el punto x, y, y acá abajo, por simetría, en base a este punto puedo generar el que está abajo. A ver, sí, pero ¿por qué? ¿En qué se fundamenta el profe? El profe fundamenta esto en función a la simetría. Es decir, esta longitud que voy a trazar, esta longitud, es igual a esta otra. Así es, lo cual significa que es 90. Si hay longitudes iguales, por ejemplo, si este vale y, esta distancia también sería y. Si esta otra distancia es de medida x, por paralelas, también debe ser x. Pero si nosotros queremos las coordenadas, así como de arriba, las coordenadas del punto, tenemos que respetar las condiciones que tiene el punto en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, todo punto tiene abscisa positiva y ordenada negativa. O sea, sería x, menos. ¿Y para qué tantas cosas, profe? Bueno, es que resulta que está x, menos y. De aquí podemos calcular algunas razones. Por ejemplo, el seno. El seno del ángulo en posición normal de este ángulo. ¿Sí? El seno es ordenada hacia el y entre 2. Pero para menos θ es ordenada menos y entre 2. Menos y entre 2. Fíjate que si nosotros utilizamos las dos relaciones, ahí igualamos, estamos demostrando que el seno de menos θ es menos seno de θ. Así es. El seno de menos θ es menos y entre r, y el seno de θ era y entre r. Que solamente le falta multiplicar por este menos y son igualitas. Bueno, de forma análoga también podría demostrar para el coseno. El coseno de θ es abscisa x entre el radio vector. Ahí está. El coseno del ángulo en posición normal menos θ también. Abscisa entre el radio vector. Fíjate que es lo mismo. Entonces, como sabe lo mismo, diremos que el coseno de menos θ es igual al coseno de θ. Así también para la tangente. Si la tangente es y entre x, la tangente de menos θ es menos y entre x. O sea que para la tangente también el signo menos que ves aquí dentro sale. Menos tangente. Por ejemplo, si yo tuviese los siguientes ángulos. Tuviese seno de menos 10 grados. Sería entonces menos seno de 10 grados. Si yo tuviese coseno de menos 40 grados, sería coseno de 40 grados. ¿Se dan cuenta? En el caso del seno, el signo menos sale. En el caso del coseno, no, es absorbido. Ahí queda. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Algunos ejemplos, seno de menos 60. Ya tú sabes qué es lo que va a pasar. El signo menos sale. Sería menos seno de 60. O sea, menos raíz de 3 sobre 2. ¿Muy bien? Bien.
Coseno de menos 45. El coseno absorbe menos, quedaría coseno de 45, que sería raíz de 2 sobre 2. Tangente de teta menos 180. En el caso de la tangente, recuerda que el signo menos sale. Entonces, si queremos sacar ese menos, sería así. ¿Está? Factorizamos. Tenemos acá menos 180 menos teta. Fíjense que es lo mismo, solamente se ha factorizado el menos en el ángulo. Pero ahora, este menos es el que va a salir. Por lo tanto, quedaría tangente, ¿no? Si menos sale, quedaría tangente, menos tangente de 180 menos. 180 menos teta pertenece al segundo cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante, ¿cómo es? ¿Ah? Es negativa. Vamos acá, menos. Y se repite la razón trigonométrica. Menos por menos quedaría más. Quiere decir que finalmente quedaría más tangente de algo. Digamos, aplicación 3, un problema de CP de San Marcos. Dice, el seno del ángulo de giro de una rueda al dar una cantidad de vueltas menor a 10 vueltas y media, pero mayor a 10 vueltas es igual a un metro. Determine el mayor ángulo de giro de la rueda. El mayor ángulo de giro de la rueda. Ojo, comencemos con los datos. Dicen que el seno del ángulo de giro de la rueda al dar una cantidad de vueltas menor a 10 y media, pero mayor a 10 vueltas es igual a un metro. Entonces, ahí tenemos una ecuación que vamos a plantear así. Para el ángulo que es mayor a 10 vueltas es 20, ¿sí? Pero menor a 10 vueltas es 1. Entonces, sé que el seno de ese ángulo es un metro. Entonces, lo que hacemos es poner el ángulo, dicho ángulo, entre 20 pi y 20 pi. Nosotros le vamos a restar 20 pi a todo, menos 20 pi, menos 20 pi. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el valor del seno no se altera al restar ni sumar múltiplo de 2. Porque recuerda que los dos pi en el ángulo se cancelan. ¿Ya? Sigamos. Por lo tanto, el seno de teta sería igual al seno de teta menos 20 pi. Recuerda, este número par de pi se puede cancelar. Pero no lo voy a hacer. Obviamente, ¿sí? Digamos. Entonces, teta menos 20 pi puede ser 30 grados o 150 grados. En primer lugar, si pasa a sumar, sería 20 pi más pi sextos, 120 sobre 100. Si aquí 20 pi pasa a sumar, sería 5 pi sextos más 20 pi, 125 pi sobre 100. Y en el ángulo de giro de la rueda. El ángulo de giro de la rueda sería 125 pi sextos. Clave la C. Quizás te ha causado un poco de extrañeza saber que esto se puede cancelar. Recordemos que la teoría decía lo siguiente: razón trigonométrica de un ángulo de la forma 360 grados. Vamos a ponerlo 2n pi más t. Sería la razón trigonométrica de t. Entonces, el valor de 2n pi indica de que la letra n puede ser un número negativo como menos 10. Sí, n pertenece a los enteros, dice la teoría. Y un entero puede ser un número positivo como un negativo. Por lo tanto, está bien garantizado de que este menos 20 pi se puede cancelar. Imagínate que n vale menos 10. Menos 10 por 2 pi, menos 20 pi. Que se puede cancelar. ¿Ya? Sigamos. Bueno, finalmente, esto es la bibliografía recomendada. Y este aquí sería nuestro resumen teórico correspondiente a la semana número 9 para el ciclo semestral. Bien, nos vemos, jóvenes, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.